Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales. Estamos nuevamente en una actividad virtual en la que estamos celebrando los 170 años de enseñanza de la arquitectura en Chile y los 75 años de la creación de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile, esta vez con invitados que han resultado de un contacto que ha tenido nuestro docente, profesor Domingo Arancibia, y que nos permite presentarles a connotados arquitectos que compartirán con ustedes una conversación respecto a lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestra arquitectura, y que, bueno, implican celebrar desde nuestra facultad abiertamente, invitando a tremendos exponentes del desempeño disciplinar. Les voy a presentar a Natalia Jorquera, que es académica de nuestra facultad. Natalia es arquitecta de nuestra facultad del año 2005, es doctora en tecnología de la arquitectura en línea de recuperación y valoración de la Universidad de Florencia en el año 2012. Desde el año 2005, cuando se tituló, se dedicó al rescate del patrimonio construido. Hoy día se ha movido, y gracias a la actualidad la tenemos presente, a La Serena. Está descentralizando en un contexto, además, ¿cierto? Sabemos de un debate constitucional que pone en discusión el problema del centralismo y que además, bueno, en el caso de la formación de la arquitectura, reconoce la localidad y bueno, está acompañada ella por Pepe y Teo, que serán bien presentados por ella en su currículum, a quienes también agradecemos su presencia. En nombre del decano Manuel Amaya, de nuestra facultad, de la Dirección de Extensión, queremos darle la bienvenida a ellos y agradecerles esta motivante, el motivante interés de querer compartir con nosotros este aniversario, y esperamos que esta conversación sea parte del cumplimiento del objetivo que tenemos como facultad de, pese a la distancia, seguir enseñando, celebrando esta disciplina que tanto nos apasiona. Muchas gracias a ustedes, que la conversación sea fructífera, la podrán ver a través del Facebook Live y también quedará disponible en nuestra página web. Así que buenas tardes y hasta pronto. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Es un honor para mí estar aquí conversando con dos súper grandes arquitectos, docentes, ¿cierto? Y académicos, como son Teodoro Fernández y José Rosa, Pepe Rosa. Voy a partir leyendo sus currículum para presentarlos antes de dar inicio a la conversación que nos convoca hoy. Teodoro Fernández, arquitecto de la Universidad Católica, con estudios de postítulo de Arquitectura del Paisaje también de la Universidad Católica. Es docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica desde inicio de los años 90, donde imparte el taller de formación y representación, siendo maestro de generaciones de destacados arquitectos. Su trabajo profesional inicia en los años 70 en España, en colaboración con Fernando Domeyko y Jesús Bermejo. De regreso a Chile, en la década de los 80 y 90, realiza diversas obras en coautoría con destacados arquitectos como Mario Pérez de Arce Lavín, Montserrat Palmer, Mario Pérez de Arce Antonic, Rodrigo Pérez de Arce, Ramón López, Cecilia Puga y Smilian Radic. En 1997 funda la oficina Fernández Curar Arquitectos, donde desarrolla proyectos de arquitectura, paisaje y arquitectura interior. Entre sus obras más significativas es posible mencionar el Polideportivo, la remodelación del Centro Cultural Estación Mapocho, el Parque Inés de Suárez, el Parque Bicentenario, la restauración del Parque Quinta Normal y el edificio Moneda Bicentenario. La relevancia de su obra fue reconocida en el 2014 con el Premio Nacional de Arquitectura, al cual se suman diversos galardones a lo largo de su carrera profesional. Entre estos se encuentra el Premio Fermín Vivasseta del año 2002, el Premio Internacional Reina Sofía de Patrimonio Cultural por Centro Cultural Estación Mapocho, la Gran Medalla del AOA, el nombramiento como miembro de honor del American Institute of Architects de Estados Unidos y el reciente Premio a la Excelencia en la Creación Artística de la Pontificia Universidad Católica de Chile. José Rosas ha ejercido como académico en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1978 hasta 1987, en tareas de docencia, investigación, extensión y administración académica. También ejerció esas actividades en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva de la Universidad Central de Venezuela desde 1990 a la fecha. Paralelamente ha ejercido como arquitecto, colaborando en diversos grupos profesionales, habiendo sido algunos de sus trabajos expuestos y publicados en Chile como en Venezuela y otros países. Ha sido distinguido en 1978 con el premio Hexágono de Plata por Casa en los Dominicos en el concurso internacional Habitation Space y en 1987 con el primer premio en urbanismo de la Bienal de Arquitectura de Chile en el concurso nacional de nuevas ciudades realizado en conjunto con Munizaga, Ross
y Energici, y seleccionado en la Bienal de Arquitectura de Caracas en 1988 por los edificios Ban Caracas y conjunto residencial El Parque Los Chorros, realizado en equipo 18 arquitectos asociados. Actualmente es profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura y del Instituto de Estudios Urbanos y se desempeña como director de extensión y servicios externos de la facultad, siendo director de diversos proyectos, entre los que destaca el Plan Maestro del Sanjón de la Guada, Plan Regulador Intercomunal de Copiapó y otros instrumentos de planificación y diseño urbano. O sea, como pueden ver, tenemos dos súper invitados que van a hacer que tengamos hoy día una conversación súper entretenida, creo yo, muy fructífera, sobre arquitectura de ciudad. ¿Ya? Bueno, este tema que es bastante genérico y bastante amplio, lo vamos a contextualizar en arquitectura y ciudad en el año 2020, ¿cierto? En este contexto tan especial que nos ha tocado vivir a todo el mundo de la pandemia, por un lado. Voy a compartir pantalla para empezar, ¿sí? em, donde a partir, ¿cierto?, de las restricciones sanitarias y del riesgo del contagio, los modos de vivir en las ciudades y específicamente en las grandes metrópolis se han puesto en tensión, ¿cierto? Y las conglomeraciones, por ejemplo, que ya eran un problema, ¿cierto?, a estudiar y que a nosotros los arquitectos nos competen, se han transformado en foco de infección y eso ha empezado a hacer que muchos de los usos cotidianos, ¿cierto?, que teníamos en las ciudades y en las grandes metrópolis estén puestos en tensión y hayan tenido que reinventarse, ¿cierto? Y entonces hemos pasado de imágenes como las que ustedes ven aquí en la pantalla, ¿cierto? El Metro de Santiago siempre colapsado en todos los horarios, a imágenes como esta, ¿cierto? Donde ciudades emblemáticas que se encuentran gran parte del año llenas, visitadas por millones de turistas, de un día para otro han estado vacías y se encuentran ahora con el desafío de tener que reinventarse porque vivían de actividades externas como lo es el turismo, ¿cierto? Que obliga ahora, ¿cierto?, en el contexto de pandemia a pensar otras actividades de las cuales vivir. Em, Hemos visto también en el contexto de la pandemia, ¿cierto?, cómo durante las cuarentenas en muchas ciudades la naturaleza ha querido retomar su curso y eso también nos hace pensar, ¿cierto?, como en el rol de las ciudades y de la planificación en el contexto del cambio global, de las crisis energéticas, ¿cierto? Y lugares que hemos estado siempre acostumbrados a verlos tan contaminados como China mismo, ¿cierto? En el contexto de la cuarentena hemos empezado a ver los cielos limpios, las aguas limpias, pero también, ¿cierto?, estos mismos cambios que han sido tan rápidos y que no hemos podido planificar y que hemos estado como un poco improvisando, ¿cierto?, con pruebas y errores en todos los gobiernos del mundo, nos han hecho eh, también poner en jaque, ¿cierto?, el uso y las formas de hacer actividades tan cotidianas como comprar en un supermercado, ¿cierto? Entonces, esta es una imagen que se nos ha tornado súper cotidiana en los últimos meses, ¿cierto? Hacer quizás grandes filas para cualquier actividad de la vida cotidiana, lo que significa también, ¿cierto?, mayor tiempo, el tema de las distancias que ha significado la necesidad de tener mayores espacios, ¿cierto? Y que ahora en estos días donde empezamos como a retomar, entre comillas, una nueva normalidad, nos hace pensar, ¿cierto?, la forma de la ciudad, cómo era antes y cómo va a ser después de esta pandemia. Actividades nuevas que han nacido durante la pandemia, como el estar reunidos acá virtualmente desde distintas partes de Santiago y de Chile, en mi caso estoy hablando desde la ciudad de La Serena, em, también ponen en jaque, ¿cierto?, los límites físicos, ¿cierto? Y actividades como el comprar online, el delivery, por ejemplo, nos hace pensar que si estas actividades van a permanecer después de la pandemia, van a hacer que ciertos edificios quizás empiecen a quedar obsoletos. Y no sé, los grandes centros comerciales, por ejemplo, a los que en Chile estamos tan acostumbrados y que están en el medio de nuestras ciudades, quizás van a empezar a estar vacíos porque nos vamos a empezar a acostumbrar a comprar online y eso nos hace pensar entonces cuáles van a ser los nuevos usos de esos espacios, ¿ya?
estas estructuras como tan rígidas, de hormigón, con usos súper específicos, ¿cómo los vamos a readecuar si es que esos usos van a cambiar? ¿Ya? Ese es un tema, creo yo, como, como bien importante, ¿ya? Todos sabemos que uno de los resultados de la pandemia es que se ha sentado algo que se venía dando de manera paulatina, y que ahora se ha dado de manera vertiginosa, que es todo el tema virtual, ¿cierto? Y que, como decía, entonces pone en jaque como las fronteras físicas y los espacios físicos. También preguntarnos cómo estamos construyendo las ciudades y cómo vamos a seguir construyendo en contextos donde a veces situaciones como esta, ¿cierto? Como la pandemia, ha puesto dificultades al transporte de mercaderías de un lado a otro en el mundo, y en específico entonces en Chile la industria de la construcción se ha visto bastante afectada, porque nosotros sabemos que en general construimos con muchos materiales comprados, importados afuera, ¿ya? Y en mi caso, que he estado trabajando bastante en obra este año, he visto cómo la dificultad, ¿cierto?, de tener que paralizar obras porque no hay acceso a materiales. Eso, sobre todo en regiones, es mucho más fuerte que en la capital, Santiago. Y eso también, a su vez, nos hace quizás retornar o por lo menos a reflexionar sobre cómo se hacía ciudad, cómo se hacía arquitectura alguna vez, y fuertemente han aparecido grupos, ¿cierto?, en todo el mundo que están pensando en a veces las oportunidades que tiene el ámbito rural, que muchas veces los arquitectos los dejamos un poco de lado, ¿cierto? El volver a construir con lo local, ya el volver a utilizar materiales que quizás están a la mano y no seguir promoviendo, ¿cierto?, una industria de importación de materiales. En mi caso, que en el ámbito profesional trabajo restaurando inmuebles de adobe, contar un poco como anécdota, ¿cierto?, para dar pie después a la conversación, que una de las obras que yo estuve llevando a cabo este año fue una de las pocas que no se paralizó, debido a que yo trabajé reciclando prácticamente los materiales que habían en el mismo lugar, que eran los adobes que se habían dañado por un terremoto, y que simplemente los reciclé y los volví a utilizar en una obra. Y bueno, también en este año, ¿cierto? Como tan movido, además del contexto mundial de la pandemia, en Chile, desde el 18 de octubre del año pasado, ¿cierto? Estamos viviendo un periodo de grandes cambios, ¿cierto? Desde el llamado estallido social, que también han modificado las formas de entender y de vivir las ciudades, han hecho que surjan nuevos lugares importantes, nuevos símbolos, y también han destruido otros símbolos, ¿ya? Y eso es parte entonces de todos estos cambios, de todas estas dinámicas que hemos vivido este último año, y que es súper interesante que podamos conversar ahora. Entonces, poner aquí algunos ejemplos como el edificio del GAM, ¿cierto? En el centro de Santiago, sus muros se transformaron en una especie, ¿cierto?, como de pizarra de manifestaciones artísticas, en parte, ¿cierto? Y de protesta, que claramente indica que hay una nueva apropiación, ¿cierto? Y este lugar ha adquirido se transformó en un nuevo símbolo de la ciudad de Santiago. Eh, pero por otra parte, ¿cierto? Antiguos símbolos del patrimonio monumental del país y de lo que siempre se ha entendido como patrimonio, y en específico el caso de las iglesias, hemos visto que han sido como el flanco, ¿cierto?, preferido de ataques, ¿cierto?, durante algunas protestas, y eso también nos lleva a reflexionar sobre el rol del patrimonio y sobre quién es que determina que un determinado edificio o un determinado lugar de la ciudad es patrimonio, ¿cierto? En el caso de La Serena, para descentralizar la conversación, ¿cierto?, que es la ciudad donde vivo, uno de los primeros símbolos que sufrió de ataque durante el estallido social el año pasado fue la estatua de Francisco de Aguirre, del fundador de la ciudad, y esa estatua fue reemplazada a los pocos días por una escultura de una mujer de Aguita, ¿ya? La avenida Francisco de Aguirre fue rebautizada por los habitantes como Avenida Los de Aguita, de manera análoga a lo que sucedió con Plaza Italia, ¿cierto? Rebautizada como Plaza Dignidad de forma espontánea.
Y eso también nos hace pensar, ¿cierto?, sobre cómo las comunidades se van apropiando de las ciudades, van queriendo también dar cuenta de otras historias que quizás no son las oficiales, ¿cierto? Y por último, creo yo, como ya para dar paso a la conversación, uno de los símbolos de todo lo que ha pasado este año en Chile es la estatua de Baquedano, ¿cierto? Que se ha transformado como en el centro de debates, de apropiaciones, de simbolismo, ¿cierto? Y prácticamente vemos que casi todos los días cambia de color, cambia de imagen y eso nos dice mucho. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reflexionar sobre todos estos temas, sobre todos estos cambios vertiginosos a los que están sometidos nuestras ciudades, sobre cuál es el rol del patrimonio? Desde la arquitectura, ¿cierto? Porque claramente todos estos temas los podríamos abordar desde muchas disciplinas, pero hoy nos interesa cómo desde la arquitectura, en un aniversario de los 170 años de su enseñanza, qué tenemos que decir desde nuestra disciplina. Entonces, con esta imagen de fondo, la primera pregunta para abrir el conversatorio, en el contexto primero de la pandemia, es como cuáles son las lecciones o más bien quizás los desafíos que nos pone para las ciudades y para el territorio, ¿cierto? El contexto de la pandemia y el post-pandemia, ¿ya? Cómo nos estamos imaginando ciertos usos que quizás van a quedar obsoletos, ciertas otras necesidades que se van a imponer. Entonces doy acá la palabra, no sé quién quiere primero, si Pepe o Teodoro. No, yo, a ver, por aclarar, básicamente, cuando hablamos de la ciudad o de la arquitectura, quisiera más bien referirme a la ciudad como no como el fenómeno complejo que es, etcétera, sino que visto definitivamente desde el lado de la construcción, es decir, de aquello que tiene como más básico la arquitectura y la ciudad. ¿Ah? Eh, y en ese sentido decir que la construcción muchas veces hay que entenderla también como un fenómeno con una cierta brutalidad. De hecho, la construcción empieza casi siempre por unos cimientos que en Chile le llamamos los heridos, de hecho, ¿verdad? Hay que de alguna manera herir el territorio, ¿verdad? Para empezar a construir. ¿Ah? Eh, y en ese sentido hay una cierta brutalidad en la misma arquitectura porque requiere una acumulación de recursos, pero también de voluntades. ¿Ah? Eh, y la verdad es que todas estas construcciones, que es una construcción material, y en Chile estamos bastante acostumbrados por el fenómeno del sismo, pero también porque hay un principio de entropía y de la ecología que dice que todo aquello que es mineral tiende a la destrucción. Y en cambio, aquello que es biológico o la vida tiende a crecer. Si miramos todo el fenómeno Plaza de la Dignidad, Monumento Baquedano, destrucción, etcétera, evidentemente que estamos asistiendo dentro del panorama de la arquitectura, pensando que la arquitectura por un lado es construcción, por otro lado es vida, ¿no es verdad? A la superposición de la vida por sobre la construcción. ¿No? Cuando tú muestras estas dos imágenes de Baquedano al final, ¿no es verdad? Uno, yo diría que prefiero mirarlo como bullente de vida, ¿verdad? Y el otro como restaurando lo material, digamos, ¿no es verdad? Creo que si tratan de entenderlo, los fenómenos no como un cliché o como frases hechas, etcétera, sino que más bien como este principio de una vida que surge como a borbotones y por lo tanto también con toda la complejidad que eso implica. En ese sentido, por ejemplo, hay en este resignificación de este centro de Santiago una apropiación por una parte importante de la ciudadanía de lugares emblemáticos. Y en realidad lo entienden tanto como emblemáticos o como patrimonio que hacen uso de ellos, ¿verdad? Se instalan, y en ese sentido se instalan en la plaza, ¿verdad?
como un lugar estratégico, no solo de la ciudad o el centro de la ciudad como nudo de comunicaciones o lo que sea, sino que como un lugar también estratégico y emblemático de Chile, de la geografía misma, digamos. ¿Ah? Un lugar que pasa a ser como una especie de foco. Aquí estoy, desde aquí me muestro, desde aquí me ven, aquí. Y en ese sentido hay un redescubrimiento de un patrimonio. François Choé, en uno de los últimos libros, decía en realidad, patrimonio, lo mejor que le puede pasar al patrimonio es que se mantenga vivo, digamos. ¿Ah? Y tú que trabajas Exacto. ¿no, verdad? Completamente de acuerdo. En restauración y en todo eso, en general, lo que tratamos, y de hecho, por ejemplo, cuando trabajamos en la estación Mapocho o lo que sea, lo que se trataba es cómo hacer que este lugar se mantenga vivo, que se siga usando, digamos. ¿Ah? Es mucho más importante mantener la vida dentro de él que mantener solamente los aspectos materiales. A ver, no sé, eso lo digo para disparar algo, ¿ah? Para disparar un comienzo. ¿Mm? No sé si Sí, Pepe está de completamente de acuerdo. acuerdo. ¿Ah? No, muy preciso tu reflexión, Teo, y muy clara, así que la comparto en lo grueso que tú estás planteando. De hecho, me recordaste un famoso libro de Rafael Moneo sobre la inmovilidad sustancial de la arquitectura, en que habla de esta operación violenta de la excavación, es decir, de cuando uno hace un edificio para poder erigirlo y que emerja, ¿no es cierto?, con esa belleza que después puede tener cualquier edificación que se posa sobre el terreno, incluido suponiendo que tendría planta libre o sobre pilotis, así casi como una bailarina. Es una operación violentísima de construcción y de operación desde abajo. Yo diría que esa oposición, esa dialéctica que está planteando Teo es muy clara. O sea, vida, ¿no es cierto? Y cómo de alguna manera Sí. el conflicto o los lugares de tensión son lugares donde se muestra la diversidad, ¿no es cierto? Y los conflictos o las tensiones. A mí me gustaría como contribuir, me quedé pensando en La Serena, porque el otro día me tocó escribir algo pequeñito sobre ella. Sí, lo leí. Sí, Sí, pero a sí. raíz del edificio del Teo, sí, a mí, bueno, Teo, Mm. yo soy admirador de Teo, así que no, lo digo públicamente, gran arquitecto, pero, y muy integral en dimensiones paisajísticas, arquitectónicas, urbanísticas, etc. Me voy a concentrar en dos ideas. Una, la pregunta que decías tú, Natalia, sobre cuáles son las lecciones para la ciudad que dejan la pandemia. Yo diría que más allá de la pandemia o el estallido social, yo diría que la ciudad o las lecciones en arquitectura, ya que estamos celebrando una enorme cantidad de años, ¿no es cierto?, de la fundación de la Escuela Práctica de Arquitectura Civil, ¿no es cierto?, de la Chile en 1848, por ahí, cercanamente a esa fecha, que no es menor esa fecha, porque es la segunda mitad del 49, sí. siglo XIX. Hay un tema importante, es que yo creo que las lecciones de arquitectura y urbanismo, los estudiantes y nosotros los arquitectos los tenemos que extraer de la propia arquitectura y de la propia ciudad que tenemos entre nuestros ojos. Y lo que ha dicho Teo es un poco eso, o sea, su consideración al respecto de tu pregunta está marcada por esa observación, es una lección que se extrae de ver eso, sin estereotipo, ¿entiendes? O sea, cómo emerge la vida en ese lugar, qué está pasando, ¿ya? Si nosotros de alguna manera nos retrotraéramos a antes del estallido social, ese lugar por supuesto que es un lugar central, pero prácticamente dominado por el automóvil, prácticamente escindido. No hay una relación entre el parque forestal y el parque de Prager de Providencia, ni el Balmaceda, ¿no es cierto? Etcétera. Podríamos hablar mucho de cómo era ese. De hecho, si tomamos en cuenta la historia urbana, el curso del agua, que nace, ¿no es cierto?, del brazo seco que le llamaban de la cañada, en ese lugar precisamente hasta el Cerro Santa Lucía, fíjense usted, no era la Alameda. La Alameda en realidad, según la historia, la estudio de Carolina Quilodrán y Elvira Pérez, y Carolina Quilodrán está trabajando en ese tema, comienza en el Carmen Alto, frente al Santa Lucía. El tramo que hay de esa avenida hacia lo que hoy día es Plaza Italia, que en el proyecto de Vicuña Maquena es Plaza La Serena, mira la coincidencia, no es menor, ¿ya? Sí, lo sabía. Era una rotonda para los tranvías, era el fin de todo el cul-de-sac de los tranvías, ¿no es cierto?
ese tramo, ese es un tramo que se crea, que es moderno, vamos a decir. Y por eso la Católica yo creo que se pone ahí, a diferencia de la Chile que se coloca unos 50 años antes frente al centro de Santiago. Casi Bueno, como esos son 50, 100, casi Sí, 60 años antes. claro, claro. Entonces no es menor dónde se coloca la Chile con Andrés Bello, no sé cómo se coloca la Católica. Y si ustedes observan, porque hay que ver la experiencia, caminar por la vereda desde el edificio Santiago Roy, la vereda norte de la Alameda de Narrají, hasta el GAM es, bueno, ni siquiera hasta el GAM, hasta el Santa Lucía no pasa nada, pasa muy poco. Y por el otro lado, ¿para qué les cuento? Súper poco. La fealdad del Exacto. Crown Plaza, o sea, hay una serie de cosas que estamos viendo que de alguna manera se han manifestado con mucho conflicto, como dice Teo, pero tiene que ver. Y en ese sentido, yo creo que hay un fenómeno que es que tratemos de ver las lecciones de la arquitectura y el urbanismo desde la propia arquitectura y el urbanismo. Esa es una primera cuestión. La segunda, no sé, yo creo que el Teo y yo nos unen muchas cosas, y a todos los arquitectos también, a ti, porque tenemos una manera de ver y de leer esto, que probablemente es muy sesgada, yo eso no lo discuto, y probablemente puede ser muy criticada por otros, pero es válida porque siempre es de una preocupación proyectual. Detrás de eso hay un proyecto, detrás de eso uno se imagina cómo podría de alguna manera eh, rehacerse las cosas. Sobre todo interesado en lo que decía el Teo al principio, en la construcción de la ciudad, en la construcción, vamos a decir, donde la ciudad o la construcción de la ciudad y la construcción de la arquitectura pueden mejorar la vida de la gente. O sea, y ese es un servicio que nosotros estamos. Entonces, yo quisiera, nada, cerrar en este punto, ¿no es cierto?, de que me parece que si nosotros unimos estas dos cosas, de las lecciones de arquitectura y urbanismo y de la manera de leer que tenemos los arquitectos, y nos situamos en esta situación en que nos ha colocado la pandemia, vamos a poner la pandemia como tú la señalas, yo diría que nos viene a confirmar un hecho insoslayable, que aun cuando tengamos la mejor casa del mundo y todas las condiciones para vivir aislados, es insuficiente, ¿ya? Porque no nos compensa la sociabilidad que tendríamos en edificios y espacios públicos donde nos encontramos con los demás. Es decir, los lugares del civismo sin exclusión. Nosotros estamos ahora excluidos, en casa, lo que tú quieras, vamos un poquito, pero te quiero decir que la pandemia sí va a traer cambios, pero yo creo que una de las cosas que más nos ha confirmado es que necesitamos esa ciudad. Por tanto, te quería proponer como una hipótesis, nada más, para La Serena, el edificio del Teo, porque estamos aquí en una situación. Sí. La Serena tiene una situación muy interesante, muy privilegiada con este proyecto, ¿no es cierto?, que se hace. El edificio del Teo, que es este edificio del Ministerio de las Públicas, ¿no es cierto?, que está Sí. varias veces, es un edificio que se pone en una de las escuadras de La Serena, pero en una de las escuadras que está como in between, por así decirlo, entre zona, entre el casco fundacional, ¿no es cierto?, con toda esta remodelación de González Videla, De Gabriel hecha por González Videla, sí. Ulrichsen y Prager, y Sí, otro sí, arquitecto de la Chile que sí, Villaldoso, la creo, bueno, o algo así, que no me acuerdo en este momento el nombre, se sí. pone configurando Isla parte de Sol, la creo. ciudad hacia el interior y hacia afuera estos dedos, ¿no es cierto?, que se abren al Valle del Elqui, al río, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa doble escala del Plan de La Serena. Entonces, lo que te estoy tratando de plantear es que el patrimonio también es la capacidad que tienen la arquitectura o los proyectos urbanos actuales, nosotros para integrarse a las distintas capas y poder hacerlo actual, ¿entiendes? Poderlo hacer en lenguaje actual, no en una especie de lectura del pasado, que es el conflicto que hay en la Plaza Baquedano hoy día. Se pinta de rojo, se pinta de blanco, o sea, a ver, y tiene que estar custodiado hoy día por no sé cuántos camiones y cuestiones, porque no resiste ya en el fondo es un lugar que está en competencia. Lo que probablemente debiera suceder en los próximos 20 años, ¿no es cierto?, es que no haya confrontación, sino que coordinación de las diferencias y un espacio sin exclusión. Y a lo mejor se está buscando eso, voy a hacer un espacio muy inclusivo. Eso, digo, por ahora. Sí, exacto. A ver, súper interesante. Yo creo que hay otro tema que me gustaría como poner en tapete relacionado siempre a esta primera pregunta y que creo que nosotros los arquitectos quizás lo hemos dejado un poquito de lado y que más allá también de las ciudades como nuestro rol en el territorio, entendiendo también lo que está justo fuera de donde termina la ciudad, que sabemos, ¿cierto?, que nuestras ciudades
las grandes ciudades, la metrópoli, Santiago principalmente, van creciendo, creciendo, creciendo y absorbiendo territorios que están a su alrededor, em, que son territorios rurales, territorios, digamos, como intermedios, de los cuales pocas veces nos ocupamos y que en el contexto de la pandemia y de estallido social han sido justamente los lugares donde ha pasado poco, ¿cierto? A mí me pasa mucho viviendo en La Serena, claro, que más, y es como Santiago en chiquitito, más cerca al centro, ¿cierto? La avenida Francisco de Aguirre, se notan mucho todos los cambios que han sucedido en este último año, pero me alejo un poquitito, ¿cierto? Salgo 10 minutos y la gente incluso en el año anduvo sin mascarilla, no hay filas, como que todos estos grandes temas que han repercutido a la ciudad han afectado principalmente a las grandes metrópolis y aquellos lugares donde hay grandes conglomeraciones urbanas. Y hemos conversado con varios colegas y varios habitantes acá que al parecer la región de Coquimbo, por ejemplo, por poner un dato en la mesa, tuvo pocos contagiados en el pic de la pandemia porque estamos entre Tongoy y Los Vilos, o sea, después de Tongoy y Los Vilos. Entonces, esa barrera natural donde vive poca gente ha significado también, ¿cierto?, eh, que justamente no haya pasado mucho acá, ¿cierto? Entonces también ahí, ¿cuál es nuestro rol en esos otros territorios? Yo acá en La Serena, que también hago clases, ¿cierto?, en la Universidad de La Serena, tengo alumnos en taller que vienen de distintos poblados rurales muy chiquititos, que ahora el contexto de la virtualidad les ha facilitado bastante poder haber vuelto a sus casas y estar igualmente recibiendo, ¿cierto?, clases de arquitectura, ¿cierto?, de taller desde sus distintas localidades. Y a ellos les parece siempre, como conversando, les ha parecido como siempre que el taller, ¿cierto?, y la enseñanza de la arquitectura está enfocada mucho, ¿cierto?, en, en las grandes ciudades, donde están las grandes construcciones, y es algo que les parece como muy lejano o muy de otra, como de un ámbito muy distinto al que viven. Entonces, también quería llevar un poquito la conversación hacia allá, cómo nos hacemos cargo un poco de esos otros territorios, que en Chile al parecer lo estamos haciendo muy mal a veces, ¿cierto? Desde la arquitectura también, digo. Lo que sucede, entiendo, es que Mm. Chile se ha ido centralizando en forma violenta, al mismo tiempo que ha ido creciendo económicamente en forma violenta, y por lo tanto hay bastante desajuste. Pero, por ejemplo, ya que tú estás en La Serena, estamos hablando de La Serena, el Plan Serena partía por un plan provincial o regional, como le quieras Exacto, llamar. sí, No era, ahora lo entendemos todo como si estuviera concentrado solamente en La Serena, pero en realidad era un sí, plan que abarcaba toda la región, digamos, ¿ah? sí. Y ponía énfasis en los territorios intermedios, etc. Después, por una cosa formal o lo que sea, quedó concentrado en La Serena. Fue un Incluso, plan piloto acá. claro, ese es un plan, lo ha estudiado harto Horacio Torrente, tú misma, Pepe, etcétera. Es un plan que, donde el territorio, la geografía, por el hecho de estar Prague en el equipo, digamos, había todo un tema con respecto a la posición de estas terrazas, a esta distancia al mar, a qué iba a pasar con los territorios intermedios entre la... Y en ese tiempo no se entendía la playa solamente como una explotación turística, sino que estaban Claro. todas las vegas, etcétera, y como parte del paisaje. Cuando hicimos el proyecto para el MOP de La Serena, parte del cuento era ese, cómo rescatar, digamos, esa zona estaba construida, la votó el plan del Plan Serena, votó todas las construcciones que habían De Gabriel alrededor González Vidal. de la avenida para liberar la vista. Y después, claro, esos terrenos quedaron fiscales Sí, y el MOP se instala ahí y nosotros quisimos destacar las mismas cosas. O sea, el hecho de que esto era como un baluarte y ahí había construcción, pero al mismo tiempo que era un lugar donde se veía y se podía gozar del territorio. Y ahí por unirlo con la pandemia, y no sé, esto es una digresión que yo he hecho, que es la siguiente. De alguna manera, y tiene que ver con lo que decía José Pepe antes, digamos, de que la casa como que no es suficiente. Porque de alguna manera la pandemia nos tiró a los ciudadanos a la situación privada, básicamente en Grecia o en Roma
a la situación de los esclavos y de las mujeres, es decir, a la vida doméstica. ¿Ah? Por otra parte, también uno podría pensar que a gozar de la vida doméstica o a gozar de la labor, lo que Hannah Arendt se llama la labor, las labores, es decir, todo aquello que no es el trabajo, pero que hacen que la vida humana sea posible. ¿Ah? La limpieza, la alimentación. Y hay gente que le ha tomado, no solamente los rápidos, hay gente que le ha tomado cariño a volver a cocinar, a volver a cuidar a los niños en la casa. Han vuelto al interior de la casa una serie de actividades a las cuales estábamos desconcertadamente como alejados y las veíamos básicamente como una carga, pero que también podrían entenderse como una situación de vida de la cual gozar. Y muchas veces las vacaciones consisten en eso, ¿no, verdad? Consisten en irse a un lugar, a cocinar, a hacer labores, es decir, aquellos trabajos cuya culminación está en su propia destrucción, ¿no, verdad? Yo te digo, yo aprendí a planchar camisas y gozo, ¿cómo se llama? Que las camisas queden impecables, queden bien planchadas, etc. Claro, yo creo, bueno, no tiene por qué ser como para todos, pero nos ha puesto también en las circunstancias de echarle menos nuestra ciudadanía. Y obviamente que la ciudadanía es aquello que está fuera de la casa, aquello que es la ciudad, ¿no, verdad? Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener que llegar como a un equilibrio, ¿verdad? De volver a conquistar la ciudad, que yo diría, básicamente, las ciudades parten con la traza inicial diferenciando lo público de lo privado, ¿verdad? Eso es lo primero que hace cualquier ciudad o cualquier fundación, trazar esa raya. Esa raya empieza a tener memoria, etc. Cuando las ciudades progresan, lo público va creciendo, ¿verdad? Y cuando las ciudades decaen, lo privado va tomándose lo público, ¿no? Una de las decadencias de la ciudad del siglo XX es la invención del automóvil y la privatización de las calles por el automóvil, ¿no? También la privatización de algunos lugares como la costa, etcétera, por segunda residencia o cuestiones como de ese tipo, ¿verdad? Que va privatizando el territorio. Es distinta la privatización del territorio de esa manera o de ese tipo que, por ejemplo, cuando vemos ese famoso plano de Santiago, del Valle Entero de Santiago, de 1910, el famoso IGM de 1910, en que vemos que la ciudad, que si bien ocupa más o menos lo que hoy en día entendemos como la comuna de Santiago, ¿no es verdad? Relativamente pequeña, un pedazo se llamaba Ñuñoa, el otro pedazo, etc., ¿verdad? Pero todo el valle está ocupado. Y yo sé que en ese tiempo uno podía tomarse el tranvía, que era el tren a Pirque, ¿no es verdad? Se tomaba un birlocho desde Quilín, de ahí a Punta Rieles, y se iba hasta el centro. Y la gente que era dueña de algunas haciendas por ahí cerca, digamos, iba al Bermú, le llamaban en ese tiempo, a la Bermú, ¿no es verdad? Al Club de la Unión o al Centro de Santiago, y después en la noche se volvía de nuevo a la ciudad. Ahora, claro, en la medida en que cada vez empezamos a interponer muchos más problemas entre medio de ambas cosas, obviamente que la ciudad se extiende, ocupa el campo ya como privatización del mismo y no como uso, ¿no? Entonces empieza a complejizarse, pero bueno, es tarea que nos queda a los arquitectos, a los planificadores, pero sobre todo en la planificación como proyecto. Por eso me gusta cuando Natalia dice, yo estoy trabajando en una obra, no sé qué, etc. Es en un proyecto, esta especie de planificación que dedicada como a los puros números, digamos, o a las leyes, como sin forma, es medio fregada. Pero entonces quisiera poner esta idea de el gozo de la labor o de lo doméstico, por un lado, ¿verdad? Que nos ha tirado hacia adentro de la casa, ¿eh? Y por otro lado, el goce de la ciudadanía, digamos, la reconquista de la ciudadanía. Bueno, continuando también y complementando con Teo, porque
es una conversación súper rica, así, entre todos, pero que da para poder proseguir. Sí, yo comparto también de que en verdad este retorno a la casa ha tenido por compensación esa manera de convivir más en familia, recobrando ritos que durante los años normales uno no Sí. hace, como almorzar todos juntos, incluso hasta orar en conjunto, que con la familia, por ejemplo, la gente que cree, ¿no es cierto?, un agradecimiento, etc. A mí, eh, se me hace insuficiente, lo digo por lo siguiente, Teo, se me hace insuficiente la casa, no en esa parte que me parece fantástica, que antes uno no la tenía, la usaba casi como para dormir, ¿no? Sino que en el sentido de que me falta, por ejemplo, en la universidad, este teletrabajo lo encuentro que ha sido el peor de los sistemas, que, a ver, fantástico, todo nos permite, etcétera, etcétera, Podemos pero hablar después de los Zoom. claro, Claro, sí. Amerita otra a conversación ver, eso. trabajamos de una manera tan eficiente, ¿no? Impresionante. O sea, de 8 de la mañana a 8 de la noche, sobrecargado, nos pasamos o sea, por primera vez se produce lo que una vez conversamos con Pedro Murtillo, que él siempre llegaba tarde a las cosas, y Pedro Murtillo decía, es que yo no agendo los tránsitos, los trayectos. O sea, claro, él ponía a las 5, ponte aquí, a las 6 allá, pero no contaba que se tenía que desplazar. Claro. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nos falta el perder el tiempo, que es parte importante en la universidad y en la vida, ¿no es cierto? El tomarse un café rico, ir a tomarte la cimarra, o sea, hay cosas que, te vuelvo a decir, perder el tiempo, el ocio, no el negocio. Entonces, como que yo diría que tenemos que llegar a ese equilibrio. Yo creo que es importante lo que se está diciendo del equilibrio. Ahora, con respecto al tema del territorio, bueno, el Teo lo acaba de decir, el plan de La Serena no es un plan urbano solamente, sino que es un plan regional. Y es una propuesta, yo diría que geopolítica, la palabra podríamos decir, ¿no es cierto?, para las Sí, ciudades es una medias del propuesta de país. desarrollo, Claro. claro. Y en ese No contexto, solo si tú te urbana. fijas cuáles son los beneficios que tiene, yo lo he sabido básicamente, como dice Teo, de los estudios de Horacio Torrent, que tiene su tesis de magíster y ha tenido libros y cosas al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene La Serena? ¿Qué tiene La Serena? Bueno, como la tienen otras ciudades intermedias. Primero que nada, ojalá no tengan lo que tiene Santiago, podríamos decir. Cuando se hace el plan de La Serena, Santiago tenía 3 millones de habitantes. Mira lo que ha pasado, cuánto tiene hoy día y cuánto tiene La Serena. O sea, se ha mantenido en un cierto equilibrio. Yo sé que ha crecido mucho con la conurbación de Coquimbo y todo, pero yo Conurbación de diría Coquimbo. Sí. que La Serena, ¿no es cierto? Se fortalece una ciudad compacta, se fortalece un centro vital, se fortalece, es una idea potente, ¿no es cierto? Sí. Se fortalece el transporte peatonal o bicicleta o incluso de buses con un uso del suelo relacionado con ese transporte en vez de la movilidad. Fíjate tú que es un transporte que es de conexión, ¿no es cierto? Se transforma en la pluricentralidad. También hay una pluricentralidad, incluso Sí. En sus relaciones territoriales. Hay más integración social, se enfrenta una cierta calidad espacial, incluso podríamos decir que hasta el estilo que le intenta dotar, tiene como una calidad, vamos a decir, podemos discutir sobre este neocolonialismo o hispanismo que pretendía, ¿no es cierto?, González Videla hacer de Chile poco menos que, no sé, de La Serena una ciudad hispánica, pero te da como una construcción. Mira, a mí lo que más me gustó de La Serena, o sea, me gustó muchas cosas, pero lo que más me gustó fue la educación, cómo pusieron esos colegios. Estudiar en un colegio como el Santiago College, yo lo encuentro que es fundamental. Puedes ser un pésimo estudiante, pero vas a salir un buen ciudadano. No sé, porque es un edificio magnífico, ¿me entiendes? Entonces esos edificios grandes, esos internados, bien posicionados. Bueno, el tema de los museos, el Teo tiene al frente un gran colegio, no sé, un proyecto precioso que uno pasa por dentro y pasa al otro lado. O sea, creo que hay una noción, y lo acaba de decir el Teo, de proyectos urbanos integrales. Es decir, el territorio es parte de la escala de la arquitectura y los mejoramientos también barriales, los suburbios o la arquitectura tiene una relación territorial con el paisaje, inevitable. Ahí yo una vez, para un texto que me pidió Fernando Pérez, yo escribí, la arquitectura es un detalle del territorio, así como uno puede decir, ¿cuál es el detalle, vamos a decir, de los bancos que hace el Teo, ¿no es cierto?, para el Parque Bicentenario, que son modulares? Yo diría que ese pensamiento es territorial.
No es un banco, es también una pieza en el territorio. Entonces, cuando uno hace un detalle, un escantillón de un brocal, de una calle, etcétera, está pensando en kilómetros, está pensando entonces, esa enseñanza en la arquitectura que tú lo planteaste como un tema, ¿qué podemos sacar de esto? Es, uno, cómo lograr un equilibrio post pandemia, ¿no es cierto?, entre estas ganancias que hemos tenido y estas pérdidas, ¿ya? Cómo el territorio tiene que estar presente naturalmente en cualquier obra, por más pequeñita que fuera de un arquitecto. Entonces, me parece que es eso, y que las operaciones son operaciones de proyecto, no son operaciones de planes ni de planos. O sea, Vicuña Maquena hizo un plan de transformación de Santiago, Ernesto Ansari hizo un plano de Santiago del 75, pero quien llevó adelante las operaciones fueron los 20 proyectos, fíjate que es un encadenamiento, 20 proyectos, puso 20 proyectos que te dices, pero qué capacidad, y metió toda la plata en el Cerro de Santa Lucía. O sea, entonces, como que eso no me parece que es importante transmitir, ¿no es cierto? Porque lograr la integración social, la equidad espacial que nosotros requerimos, redignificar la equidad espacial frente a la decisión y la coherencia urbana requiere de proyectos urbanos integrales, requiere de el 42K, por ejemplo, los Cerros Islas, por ejemplo, la Avenida Bulnes, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Tú vas viendo que son muchos proyectos encadenados, donde cada cual pone un pedacito de arena. Y creo que era uno de las gracias, por así decirlo, o de los beneficios que presentaban, porque siguen presentando en muchos casos nuestros centros urbanos, sean de ciudades de provincia o el mismo centro urbano de Santiago, que tiene, como dices tú, acá decir tú, muchos proyectos en realidad, ¿verdad? Pero ojalá ese proyecto sea siempre un proyecto integrador, digamos, en la medida en que el ciudadano se sienta orgulloso y sea capaz de usarlo y de ver. Y en ese sentido también el goce del territorio. El goce del territorio que empieza por la observación, la mirada del mismo, ¿no? ¿Verdad? Tener la capacidad en La Serena. Ya, mira, fíjate que el padre de Ovalle en el 600 decía, ¿cuál es esta ciudad que desde cualquier parte se ve el mar? ¿Sí? Ya era oye, ese Varios 7, es lo que digo un poco que es la Plaza Italia, es ese lugar desde donde se ve la cordillera. Y se sabe uno dónde uno está en el mundo, está al pie de los Andes. ¿Ah? Todo eso hace que, yo creo que un poco a mí lo que me gusta de la Plaza de la Dignidad es eso, o sea, es que y la gente llega a ella, llega y dice, aquí estoy, este lugar es como, qué rico estar en este lugar, qué macanudo estar acá, digamos. ¿Ah? Si lográramos eso en nuestras ciudades, que en muchos más lugares uno dijera, o todo el mundo pudiera decir, qué rico estar en este lugar, qué bueno estar aquí, ¿ah? Qué bien me siento, digamos. ¿Ah? Yo creo que eso es independiente de si está Aguirre o la no sé cuantito o no sé qué, etcétera. La avenida Aguirre es una linda avenida en cualquier parte y los serenenses se sienten orgullosos y súper bien de estar ahí, etcétera. ¿No? Ya, eso es lo que vale. ¿Ah? Lo que dice también Teo tiene que ver con algo, y Natalia, mira, yo cada vez me recuerdo mucho de nuestro querido amigo y profesor y maestro, ha sido don Germán Banen. A mí me tocó trabajar con él, etcétera, de ayudante. Y de las cosas que yo creo que uno podría sacar las lecciones son sobre los tamaños de las piezas que conforman las partes de la ciudad. Don Germán decía, a ver, Santiago no es una ciudad, y tenía razón, es un conjunto de comunas, pero cada comuna uno tendría que trabajarla como una idea de ciudad. O sea, no es un juego de palabras. Entonces, voy a poner un ejemplo. Claro, si todas las comunas de Santiago, las 32, 34 o 52 que tiene, haciendo alusión a La Serena, que tiene un plan territorial, ¿no es cierto?, y unos planes urbanos, donde las comunas no se pretendiera que fueran todas iguales, sino que cada comuna fuera trabajada con la misma cantidad de recursos, por así decírtelo, con equidad, y con los mismos orden de proyecto, pero con cada especificidad, Renca con Renca, Providencia con Providencia, etcétera, etcétera.
y que tuviesen un tamaño donde tú puedas como tener tus servicios, tener tus equipamientos, tener acceso, ¿no es cierto? Es muy distinto pensar que todo tenga un tratamiento igual. Es lo mismo que la universidad, querer que todas las facultades sean homogéneamente las mismas y que todos hagamos paperisi y 3 paperisi Claro, por año, y todas las universidades de Chile por la CNA seamos iguales, o sea, lo encuentro fatal, ¿entiendes? La diversidad totalmente de es acuerdo, sí. parte, es parte de la libertad, y la libertad y la diversidad lo que tienen que requerir no es exclusión, sino que confrontación, pero tolerancia. Entonces hay un tema de cómo se toleran estas piezas que están tan como juntas, por elementos del paisaje. En Plaza Italia, como dice Teo, está el punto más cerca del torrente del Mapocho, ¿no es cierto?, canalizado con el Cerro San Cristóbal, con la Cordillera de los Andes, con 3 parques magníficos que tiene Santiago que están muy maltratados, ¿ya? Que realmente están maltratados. Sí. No sé, la profesora Romy Hedge el otro día escribió árbol, no arbolito, o sea, poner árboles, poner grandes árboles, plantar la ciudad con, ¿entiendes? Cosas tan elementales que nos unen. Como decía el escritor Filiberto Hernández, una avenida buena es aquella que tiene muchos kilómetros del mismo árbol. O sea, ¿me entiendes? Nosotros tenemos todo Sí, sí. diferenciado, fragmentado. El tamaño de Santiago en 1910 tenía 5 kilómetros por 5 kilómetros. Empiecen a medir las comunas y te vas a dar cuenta, y tenía 200, 300 mil habitantes. Oye, yo iba desde el matadero hasta el cementerio en 5 kilómetros Era una ciudad caminando. intermedia en el fondo, claro. Claro, o sea, pensar la ciudad como un mosaico comuna, integradas por elementos de proyectos urbanos importantes, parques, cadenas, lo que estamos hablando, estos proyectos como 42K, San Juan de la Guada, Cerros Isla, bueno, y muchos otros más. La Alameda que hace Bosch, ¿cómo se llama? Lion, ¿no es cierto? Y Martins. Lion Martins. Claro, exacto, son proyectos que pueden ser, por supuesto, mejorados, pero tú tienes una imagen ahí, la Plaza de Italia, la Plaza de la Dignidad. Entonces, quiero hablar de que hay puntos de intersección, puntos de inflexión en la ciudad. Esas son articulaciones urbanas. Lo que decía Solá Morales, una macroesquina. Él decía que la Plaza Italia es una macroesquina. Y por eso el efecto de la violencia ha llegado a la macroesquina. Ve hasta dónde llega, haz un círculo y vas a ver que tiene un radio de acción. Claro, tiene un radio, sí. Exacto, tiene un radio de acción. Sí. Entonces, esa macroesquina es importante. Entonces, el tamaño de la ciudad tiene que ver con un plan de proyectos, ¿ya? Claro. Y que el territorio esté presente ahí. Eso. Sí. Yo creo que acá, bueno, hemos tocado varios puntos, porque ha estado súper interesante la conversación, pero creo que algo que como que ha sido recurrente y que lo dejo un poco, no quisiera decir conclusiones, porque es difícil concluir algo, pero que quizás estamos bastante de acuerdo, es que, por un lado, claro, no hay que olvidarse del territorio, aunque parezca obvio, como con sus especificidades, ¿cierto?, que tiene cada uno, ¿cierto? Tú mencionabas mencionaba Teo, la cordillera que se aprecia desde Plaza Italia, Plaza Dignidad, ¿cierto? El río Mapocho, en La Serena, ¿cierto? La vista al mar, las terrazas, el asolamiento, los vientos, cosas que parecen súper obvias y que de hecho en la fundación, por ejemplo, de las ciudades hispanas en América habían incluso ciertos manuales que decían se van a fundar las ciudades en tales lugares donde haya viento de tal dirección a tal dirección, donde dé el sol así. En el fondo se buscaban ciertas características territoriales para fundar las ciudades que ahora un poco lo hemos perdido, ¿cierto? En este crecimiento como desmesurado por sí solo, ¿cierto? Obviando un poco esas diversidades que en Chile son tan ricas, ¿cierto? Entonces, casi que en Chile con los territorios tan diversos que tenemos, de Arica a Parinacota, ¿cierto? A Magallanes, a Punta Arenas, debiéramos tener ciudades muy distintas que van respondiendo a esos territorios. Y en ese sentido, como hemos conversado bastante acá, el Plan Serena lo quería retomar y lo ponía como modelo de desarrollo para todo Chile, ¿cierto? Y por otra, creo yo, y ahí, claro, nos compete mucho nuestra profesión, el hecho de que cómo esa planificación después se lleva a cabo a través de proyectos detonantes y que son hitos, y que de nuevo en el caso de La Serena es súper importante el tema de la educación, o sea, cómo Gabriel González Videla ponía como declaración de principios que lo fundamental era una buena educación, ¿cierto? Que un país culto siempre va a ser un país, digamos, soberano, y él lo hace a través, ¿cierto?, de estos colegios emblemáticos que no solo son emblemáticos en su arquitectura, sino que se ponen en puntos estratégicos de la ciudad y la ciudad se planifica haciendo que las vistas tengan el remate, ¿cierto?, en estas calles, o sea, en estos colegios. Es Entonces, decir, crea un patrimonio.
Crea en el fondo un nuevo patrimonio. Crea un patrimonio, claro. crea un patrimonio para la Serena y hace que estos liceos, que serían un liceo, ¿no?, pase a ser un monumento, ¿no?, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, como decía ahí, en el fondo está confluyendo como esta idea detrás, ¿cierto? Cómo mejoramos un poco la nación y la educación como pilar fundamental, pero lo lleva, ¿cierto?, a través de la arquitectura y que, como yo decía, no es solo el edificio, sino que es la ubicación de ese edificio que como bien decía Esteban, hace que sean monumentos. Entonces también ahí volviendo un poco al tema del inicio, cómo el patrimonio también se puede ir rehaciendo, ¿cierto?, cada día. Y nosotros yo creo que ahora como en el nuevo Chile, post pandemia, post plebiscito, un poco con todos los cambios que se nos están viniendo, ¿cierto? Tenemos un rol súper importante en eso, como no solo en planificar, como decía Pepe, con los números, sino que en hacer proyectos detonantes, como muy en sintonía con el territorio, puestos en lugares estratégicos y que van a ser los nuevos patrimonios que pueden hacer los verdaderos cambios. Eso tiene importancia, claro, con esto que hablaba Pepe, por ejemplo, lo que sucede con Chile es que Santiago es un caso que uno no lo puede asimilar a nada en Santiago, ¿no? ¿Verdad? Es tan, o sea, porque, claro, tú dices, es esta ciudad en que cada comuna debería ser una ciudad, pero hacer una ciudad con 50 ciudades es bastante complejo. Es súper complejo, y sobre todo cuando 40 de esas 50 ciudades son periferias. Claro. En realidad, periferia en cuanto o marginalidad, en cuanto a recursos, a uniformidad, a una serie de cosas, ¿no, verdad? En Santiago es bastante fácil ver cómo, y también en La Serena, ¿no, verdad?, la arquitectura y este Chile republicano del siglo XIX, por ejemplo, inventó una arquitectura, esa arquitectura, que no es la arquitectura serenense, ¿no es verdad?, porque no es de arco ni esto, sino que, pero es decir, una arquitectura muy modesta, pero, qué sé yo, uno puede encontrar las mismas ventanas en Vicuña, en La Pintana y en ¿cómo se llama?, y en Punta Arenas, digamos, o en Chiloé. Era una ciudad hecha entera con una puerta y una ventana combinadas de distintas formas o distintas maneras, etcétera, bastante modesta, pero bastante igual, ¿no, verdad? Y uno, por ejemplo, en Santiago, uno puede ver cómo las sedes comunales son casi todas casas de hacienda. Claro. Sí. Lo Prado, Pudahuel, La Florida, Quinta Normal, etcétera. Todas ocupaban casas de hacienda que antes eran bastante iguales repartidas por el territorio. E incluso Fernández Concha, que era el dueño de la hacienda de Las Condes, decía que en realidad su hacienda tenía bastante mala suerte porque su hacienda tenía unos terrenos agrícolas muy malos, ¿no? En cambio después, y valía mucho más el llano Subercasó, por ejemplo, ¿verdad?, o todo lo que está al poniente y al sur de Santiago, que eran terrenos mucho más ricos, La Pintana, etc. Pero claro, después se produce este fenómeno de agregación de capital que es muy fregado, ¿no, verdad?, y que hace que la especulación inmobiliaria y todo valga más hacia arriba, porque básicamente tiene aguas más limpias también, ¿no, verdad? Entonces, pero bueno, ¿cómo trabajar cada una de estas 50 ciudades más las otras 50 ciudades intermedias que hay en Es bastante complejo. Es bastante complejo. Mira, yo he estado haciendo talleres en la escuela con los alumnos, tomando como ejemplo, por lo mismo, la ciudad de Cartagena, por ejemplo, el balneario, Cartagena, durante muchos años, como una ciudad, como decía Kuhn, que tiene todo. Tiene todo, desde héroes literarios, ¿no es verdad?, hasta una persona muy modesta que va a la playa. Y que uno puede abarcarla de una mirada. Tiene en ese sentido, a mí me parecía siempre muy buena para que los estudiantes entendieran el fenómeno o pudieran verlo, mirarlo y verlo con cariño. Pero en todos estos años hemos ido viendo cómo al mismo tiempo es una ciudad que cada vez cuenta con menos recursos, cada vez es más compleja, cada vez es más pobre. O sea, tenemos que sacar de un lado, hacer que estos vasos comunicantes de una vez por todas se comuniquen. Sí. ¿Ah?
el pensamiento, un poco en todo. Agregar a lo que estamos conversando y que tú sugerías de unas reglas, nada, a uno se le olvidan algunas cosas que son como también patrimonio de la enseñanza. El siglo XX tiene muchos casos y muchos ejemplos, muchos referentes, ¿no es cierto?, etcétera, pero en términos de enseñanza y para lo que estamos hablando, ¿no estaría mal volver a leer a la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, los elementos primarios, ¿no es cierto?, y lo que es la vivienda como relleno, la diferencia entre monumento y vivienda, por ejemplo, que es un lenguaje precioso, ¿no es cierto? O Kevin Lynch, ¿no es cierto?, con la imagen de la ciudad, con las ideas de nodo. Kevin Lynch es casi un libro de cabecera de los Claro, para analizar y para proponer. Y lo que pensaban los modernos, con toda su utopía, porque también hay un tema utópico, ¿no es cierto?, de la felicidad del hombre. O sea, hoy día es cursi decir, queremos que las personas sean felices, pero ¿qué de cursi tiene si yo quiero ser feliz? No quiero ser infeliz. ¿No es cierto? Entonces, lo que te digo es que estamos frente a un desafío enorme como arquitectos. Oye, en el estallido social, ¿qué es lo que es? Claro. Oye, la necesidad de felicidad, claramente. Claro, Sí. Claro, no, lo que quiero decir es que tenemos soluciones para una región, el sector que está afectado, todo, incluso la iglesia San Borja, la de la Asunción y todo ese sector, lo que requiere quizás es justamente una regeneración urbana. Es decir, lo que se llama regeneración urbana es simplemente como trabajar con el cuerpo urbano que ha tenido, ¿no es cierto?, una manifestación somática o enfermedad o lo que tú quieras llamarlo, ¿no es cierto?, o una crisis, una fiebre, una temperatura, vamos a ponerlo así, tuvo una temperatura, tiene una temperatura, o sea, espasmódicamente, está dando aviso de algo del cuerpo, ¿no es cierto?, que requiere ser sanado, curado, mejorado. Entonces, tú dices, ¿cómo trabaja? Entendiendo lo que hay ahí. O sea, ninguna persona, ni agricultor, ni médico, ni biólogo, va a injertar nada en algo, si no es en algo existente. Entonces, hay que estudiar cuáles son esas huellas, qué es lo que nos une, cuáles son los espacios. Este espacio de la diversidad es un espacio de confrontación de la diversidad, de pluralidad, ¿me comprende? Por tanto, ya hemos visto cuál es la tontera cuando lo que se hace es pintar la estatua de nuevo como era de bronce y pintar amarillo. Eso porque es como casi, es como chiste, po. ¿Entiendes? No se está trabajando sobre la regeneración, se está trabajando sobre la restitución. Nada, yo creo que lo dejo hasta ahí porque se está con el tiempo corto, pero recordaría a los estudiantes algunos libros y a los profesores que harían muy bien en retomar son para siempre entender. vigentes. Muy fáciles de leer, de entender. Sí, pues. Bueno, en mi taller nos ponemos como bibliografía básica. Ahí trabajamos en torno a proyectos en Cartagena o en cualquier lugar, fundamentalmente, tanto para leer la ciudad como para proponer con Kevin Lynch y él. Pero me parece, lo que sucede ahora es que, a ver, con todas las ventajas que pueda tener estos Zoom, que podemos estar con Natalia en La Serena y nosotros acá en Santiago, etcétera, y juntarse, en realidad todo lo que trato de hacer nosotros en la escuela, con la arquitectura, y por eso dije, voy a referir más bien a construcción, es porque todo esto Zoom nos aleja, y la pantalla nos aleja de la cosa física, que yo creo que es física, sí. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Tú con los adobes, si no los pudieras tomar, ver. Exacto. No estamos en la arquitectura. Y en cambio, la pantalla tiene una cosa como totalmente instantánea, lábil, en el sentido de que no es inmaterial, no parece como que todo. Yo no estoy haciendo clases este año. Lo mismo porque soy, o sea, incapaz. ¿Cómo vas a estar rayando? Yo creo que uno de los grandes... con alguien. De todas maneras. Sí. Entonces, a propósito de eso, y que también lo comentó Pepe en algún momento, efectivamente yo creo que uno de los grandes como desafíos que nos deja esto es no olvidar la corporalidad después de esta experiencia, que no sabemos cuánto va a durar, porque justamente la arquitectura no es esto. Justamente es todavía física y tiene temperatura, tiene vista, ¿cierto? Estábamos hablando como en la planificación de la ciudad y los edificios,
O sea, los edificios, ¿cuántas veces nos ha pasado, cierto, que entramos a uno y nos morimos de frío, después nos morimos de calor, escuchamos mal, cierto? Claro. Hay como, yo creo que en los últimos años nos habíamos olvidado bastante como de las necesidades del cuerpo, ¿cierto? Estamos- Oye, quiero tener Mm. como derecho tener una rica temperatura, como derecho tener ricas vistas, ya que estamos en este Claro. territorio tan maravilloso. Quiero volver a aprovechar bien la luz del sol en el día. Cierto. Entonces creo que eso los futuros arquitectos no lo tienen que perder y es uno de los súper desafíos de esta enseñanza virtual que a mí también me ha Exacto. costado bastante Sí. porque me gusta mucho lo corpóreo y Ujú. estar de repente hablando frente a todas estas pantallitas negras que uno, como decía Pepe, no puede tocar a los alumnos, no sé, creo que eso es No, algo lo que que no pasa es tenemos que que perder. hace de esto todavía una mayor importancia solamente de la vista, cuando en realidad fundamentalmente la arquitectura y los arquitectos y todo, y la vida, tiene que ver con el cuerpo, como una cosa completa, ¿no? ¿Verdad? No puramente una visualidad de las cosas, porque, bueno, es muy fregada, y la visualidad de la imagen es más fregada. ¿Ah? Ujú. Y Ahora, además que eh, solamente una evidencia de que independiente que este conversatorio, que además celebramos con ustedes este aniversario tan importante de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y todo lo que ustedes representan, y para nosotros, yo creo representar también al TEO, también son un elemento muy fundamental en la existencia de la católica. La católica no existe sin la Chile, y no existe sin una Chile muy buena, o sea, una facultad potente, ¿me entiendes? O sea, así es la cosa de las diferencias, tiene que ser fuerzas, energías que se complementen, ¿no es cierto? Y todo. Entonces, en ese contexto, una evidencia que quiero dejar, si estuviéramos en presencial, nos iríamos a tomar una cerveza al Bar Santiago, ya. en la esquina, con Claro, unas papas fritas, ¿no es cierto? A comprar, o sea, de eso todas no maneras. está, no está. Y eso es Sí. parte de la vida académica. ¿Ah? O para mí, por ejemplo, ir de la Es Católica a la parte, Chile, como tú dices, claro, es caminar por la de la Concepción ciudad también. y bajarme en el metro de la Católica, ¿no es cierto? Y entrar adentro, almorzar en ese restaurante de la esquina de la Torre San Borja con el Danielo Paso, Juan Gavi y una serie de gente, y entrar después a la Facultad de la Chile, ir a los talleres, saludar a las personas que son las que hacen el aseo, la doñita no sé cuánto. O sea, eso es la universidad. Eso es lo que todavía nos queda insuficiente solamente quedarnos reducido a la casa, por más confort que tengamos. Ahora, pongámonos en el Sí. lugar de aquellos que no lo tienen, que están hacinados, que no tienen internet, que no se pueden Mm. conectar y no pueden trabajar o no pueden subsistir, las situaciones como de terror, es como estar en la cárcel, estar imposibilitado de salir, entonces la Claro, gente pero ahí yo quisiera volver a salir. hacer una baza por la ciudad, porque obviamente que casas pequeñas, etcétera, hay en todo el mundo. O sea, en la Unión Soviética durante mucho tiempo los metros cuadrados por familia eran 13 metros cuadrados por familia. Eso era el promedio, digamos, etcétera. Pero entonces, y en Europa yo conocí en los años 70, no digo Sí, 1000 años, en los 70, Madrid con piso entero de familias que compartían un baño, varias familias, ¿ah? sí, sí. Etcétera. Los Pero en departamentos realidad minúsculos lo en que estaba al Barcelona, otro yo lado, y igual en en realidad lo que Navidad y falta, así. y lo que puso en evidencia la pandemia, lo que estaba al otro lado era la ciudad. La ciudad compensaba Claro, un sí, poco todas estas cosas, el bar de la exacto, esquina, la cerveza, los claro. amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Las placitas duras para sentarse a leer y ver los Las amigos, sí, plazas, el poder sí, sí. jugar básquetbol, bueno, como en Nueva York, o como en Santiago, como en cualquier lado, etcétera, las pandillas, todo eso. Sí. Claro, y lo que nos puso en evidencia es que no solamente teníamos muy pocos metros cuadrados al interior de la casa, o teníamos ciertos elementos, sino que al otro lado tampoco había nada. Claro, y Teo Sí. puso en evidencia, Natalia, algo bueno, es un valor de Santiago, pero que en el fondo no se ha trabajado bien, que Santiago, por tener esta estructura tan extensa en el valle, ¿no es cierto?, y radioconcéntrica, por así decirlo, le pasa algo que pasa en muchas ciudades de otra manera, que es que geográficamente, físicamente y espacialmente se concentra desde el centro de la zona central de Santiago, Providencia, Las Condes y que se va poquito hacia Mm. arriba, la zona geográfica que es más ciudad, pero que desafortunadamente además ahí se concentra además, como se ha visto confirmado hoy en las elecciones, ¿cierto?, hacia las Vitacuras, Las Condes y todo, Mm. el cono de la riqueza. Entonces hay una confusión entre lo que sería
la zona capital de Santiago con lo que es la zona de ingresos altos. Lo que tiene interesante de esa zona es que conviven mucha gente. Lo que pasa es que la zona geográfica que rodea no está con la misma calidad de equipamiento. La otra vez, Teo, salió en la tele un dato importante, un señor que era entrevistado en el Parque Bicentenario, que es obra tuya, y la persona le preguntaba, ¿de dónde viene? De Puente Alto. Sí. Y me acuerdo perfecto, y dijo, porque este parque es precioso, ojalá tuviéramos uno allá. O sea, a ver, lo que le importa a la persona es esa calidad de ese proyecto, de esa operación de Exacto, arquitectura, de urbanismo, de paisajismo. Eso es lo que importa. Oigan, Bueno. como ya estamos con el tiempo, estamos pasadito, incluso quería poner una pregunta que tenemos del público, de Marco Muñoz. Nos pregunta, ¿creen necesaria una planificación central de planes maestros con el objetivo de ver potencialidades y carencias? A ver, yo creo que es que la palabra central está tan desprestigiada que da terror, Sí. ¿no es verdad? ¿Ah? Sin embargo, sea desde donde sea, hoy en día tiene que haber una participación, ojalá lo más amplia posible, no solo desde el grupo de los arquitectos y miradas distintas, sino que otras disciplinas, obviamente otra ciudadanía. ¿Qué nos pasa muchas veces? Por ejemplo, tú nombraste el Parque Bicentenario. Cuando hacíamos participación ciudadana para el Parque Bicentenario, nos encontrábamos, ¿con quién la hacíamos? Con las juntas de vecinos de alrededor del Parque Bicentenario. Todas dijeron, no queremos parque. ¿No? Entonces yo decía, pero si tendríamos que hacer una participación ciudadana con los posibles usuarios del parque, que no son los de aquí entonces, porque ellos decían, no sé, nosotros no vamos a usar el parque, nosotros nos basta el jardín que tenemos, nosotros tenemos jardín, ¿te fijas? Entonces, claro, y pasa muchas veces en esos lados, o sea, no puedes hacer, entonces hay que ampliar los círculos de participación, o eso con respecto a la ciudad. Ahora, claro, ¿cuántas cabezas somos capaces de armar para planificar 100 o 200 ciudades en las cuales hay que estar pensando todo el rato en Chile? Bueno, no sé. Cuanto más mezclado, mejor. Mira, respecto a esa pregunta que es interesante, a ver, no es bueno una respuesta estereotipada porque podría llegar a unos equívocos. Yo creo que la planificación en el mundo moderno y en general es parte de la vida, planificar, o sea, construir un plan, un horizonte hacia el que tú aspiras e ir construyendo las operaciones con las cuales se va cumpliendo ese horizonte, que responde, por supuesto, a las expectativas. Y en este caso son las expectativas de una cantidad enorme de población, ¿no es cierto?, que requiere, como decía Teo, de ser entendida a través de personas que manejan lo que es la comprensión de la ciudadanía, que no son solamente los arquitectos, sino que también psicólogos, arqueólogos, antropólogos, etc. Pero si nosotros tuviésemos que volver al tema de la planificación, yo diría lo importante más que la planificación, que sería el instrumento, sería quiénes son las autoridades. O sea, las autoridades tienen que ser inteligentes para planificar adecuadamente, con capacidad de giros, de adaptaciones, de hacer una planificación por proyectos. Como, de nuevo, vuelvo a Vicuña Maquena, es un plan por 20 proyectos, incluso uno de vestimenta para la policía, o sea, una cosa inédita. ¿Ya? Pongo el caso Barcelona. ¿Por qué fue exitoso el caso Barcelona? Porque fue un trabajo multiescalar. Y de toda la sociedad. ¿Multiescalar en qué sentido? Lo primero, yo me recuerdo porque yo llegué en ese periodo cuando Oriol Buiga estaba director de la escuela y se transformó en el director de la unidad de proyectos y de planes en la Generalitat de Cataluña, con un alcalde magnífico, Pascual Maragall. O sea, estamos hablando de un alcalde potente, estamos hablando de Vicuña Maquena, o sea, estamos hablando de gente que se las trae, ¿no es cierto? Autoridades, que quiere decir autoría. No es autoridad en el sentido del señor como carabinero, no, autoridad, esa persona que tú dices, oye, este sabe, autoridad metropolitana, autoridad de transporte, autoridad de medio ambiente, autoridades de la ciudad. Esas autoridades que convocaran a la gente magnífica que sabe. ¿Por qué no hay un grupo de gente selecta de Premio Nacional de Arquitectura, no sé, Premio de Urbanismo? A ver si hay una riqueza para pensar la ciudad en el futuro, ¿no es cierto?, de cosas simples. El éxito de Barcelona radicó en que Oriol Buigas recorrió en moto con su pareja, Beth Galí, todo Barcelona, tomando nota en un cuadernito, ella atrás de lo que le iba diciendo. ¿Y qué le iba diciendo Oriol Buigas? Está en un libro
que es famoso, le decía, aquí falta una farola, aquí falta esto, aquí falta lo otro, todo. Hizo un concurso y eligió lo que se llama hasta el día de hoy los 13 lápices de oro. 13 jóvenes arquitectos potentísimos, todos seleccionados por ser buenos arquitectos. ¿Ya? Muy buenos arquitectos, de diseño. Por eso se llamaban las lápices de oro, porque eran las Mont Blanc, qué sé yo. Después hizo y a cada uno, yo tengo una amiga y a varios amigos de esa generación, les encargó, vaya a este barrio y estudie todo lo que le falta con la gente. Para los perros, para para la farola, para la cuestión. Después eligió a otros arquitectos de la Escuela de Barcelona o de las escuelas importantes de España, Madrid, el País Vasco, etcétera, para que hicieran determinados proyectos en lugares clave. Y después hizo invitaciones internacionales a grandes arquitectos. La superposición de todos esos tres grupos, y qué sé yo, hizo que emergiera una efervescencia natural, y tenían un sueño que era la Barcelona del 92. Y así esos sueños han ido con el Fórum de las Culturas, etc. ¿Qué es hoy día Barcelona? Una ciudad de una enorme calidad de vida y equidad espacial. Entonces, sí se puede hacer, sí la planificación puede ser central, pero una planificación central burocrática es lo peor que nos puede pasar. Una planificación sectorial, dividida, no integrada, que nadie corta el queque, que nadie sabe hacer un proyecto urbano, que nadie sabe cómo escurren las aguas. No, ese es un plan. Claro, yo puedo hacer un plan, pero un proyecto es, como dicen muchos, y partió en privado Teodoro diciendo, bueno, ahora también lo dijo, nosotros, ¿qué es lo que más ha aprendido a hacer en su casa ahora? Es cocinar. Bueno, arquitectura también es meter las manos en la masa, es meter ingredientes, armar más. Cuando se hace el pan, la masa queda en un estado importante. Entonces, sí es bueno volver a una regulación, lo ha dicho Natalia, a unas reglas de convivencia, a unas reglas de planes, pero tienen que estar basados en proyectos urbanos integrales. No pueden ser... Creo que es súper importante eso. Los proyectos, al final, tiene que ser alguien capaz de poner los sueños en una imagen, o en una meta, o en algo. Sí. ¿Ah? Definitivamente, o sea, yo diría, proyecto igual sueño. Oye, esto es lo que... Porque lo demás, planificación, sea central o sea lo que sea, si en el fondo es solamente ordenación, ¿ordenación de qué? No tengo idea, o sea... Completamente de acuerdo. Ya. Creo que estamos un poco pasaditos en el tiempo. Se nos hizo cortito el tiempo, de hecho, originalmente había algunas preguntas más, pero no alcanzamos. Quizás nos podremos encontrar en otra oportunidad. Fue súper interesante la conversación, la oportunidad. Da ganas, ¿cierto?, de juntarse más seguido simplemente a conversar, y ojalá prontamente en persona. Veamos si el 21 viene más. Nada, yo creo, Sí. esperemos. Gracias. Y nada, yo creo que el gran desafío es que todos estos temas que estamos conversando, también los arquitectos nos tomemos un poco, como si dice, el sartén por el mango, y pongamos estos temas en la nueva constitución, en la planificación, que tenemos harta culpa de no estar ahí, ¿cierto? Cuando decimos, oye, ¿quién está haciendo los planes para el territorio? A veces no hay arquitectos, ¿cierto? ¿Quiénes están decidiendo las vidas de la ciudad? Y no estamos nosotros. Entonces creo yo que ese es el desafío. Bueno, muchas gracias, un gusto de verdad verlos, Pepe, Teodoro, muy, muy interesante. Fue muchas un gracias honor a haber ti, a todos compartido los con ustedes. Igual, gusto de verlo, no nos veíamos hace tiempo. Sí, no, y además aprovecho de responder una pregunta que dice, ¿qué tiene La Serena? Ahora digo, a Natalia Jorquera. Eso es no, un arquitecto o una arquitecta con sensibilidad a la arquitectura, al urbanismo y al patrimonio es muy importante en una ciudad. Muchas gracias. Un placer el Teo, como siempre. Cariños, Teo, a toda la familia, Paulina. Muchos cariños. Igual. Voy a cerrar Muchas gracias. sesión. Yo ni siquiera agradecí la invitación. Aprovecho a agradecer. Sí, muchas gracias también, a la FAO por la instancia, y nos despedimos entonces de todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.